Hola amigos abundantes, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Si vemos bien nosotros que Ted Bundy era una persona, un psicópata, que su asesinato y crímenes lo llevaron a la muerte. Pero si él hubiese seguido el camino de Jesús, porque Jesús cuando la gente lo rechazaba, cuando lo rechazó el pueblo por ser, estaba los hermanos que no quisieron creer, las personas del pueblo que no quisieron creer, que dijeron, este no es el hijo del carpintero, como diciendo que este se cree Dios, ¿quién es este? Entonces, él dijo, no, mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Entonces, él fue como que él desechó ese rechazo. Él no se hizo parte de eso, de ese rechazo porque sabían que él estaba lo correcto y él no le hizo caso porque sabían que estaban rechazando a Dios al final. Entonces, eso tendría que haber sentido de Bandy o cualquier persona que tenga salida de rechazo de que eh, al final la persona que rechaza a alguien es porque tiene un problema de autoestima, un problema espiritual, cuando rechaza sobre todo cuando son las cosas de Dios, porque ya vemos que el Señor Jesús rechazó la postura de la persona del pueblo y de los hermanos, porque ellos no estaban en la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos que rechazar, cuando las personas no están en la voluntad de Dios. Entonces, este Bandy se sintió él muy como él no tenía la autoestima buena, se sentía una persona muy menor, muy miserable, muy poca cosa. Entonces, por eso después quería sentirse como Dios cuando manipulaba a estas chicas. Pero vemos que eso fue por un momento y al final no le sirvió de nada porque lo llevó a la muerte y solamente dar a él a darse cuenta que tenía un gran problema. Y las personas no son malas en sí, sino que es cómo actúan a base de lo que han vivido. Muchos psicópatas, porque han sido em, encerrados en sótano, maltratados, y otras personas eh, que no. Y eso es el 1% que se hablaba antes, que eran los psicópatas, las personas que em, tienen como un problema físico, que es que les falta la conexión con la amígdala, y también hay otros que tienen un problema físico que es como que tienen las emociones demasiado desbordadas, y esos son los que em, andan peleando porque tienen muchas emociones desbordadas, y los que son psicópatas del 1%, que es que no tienen la conexión con las amígdalas cerebrales, no tienen sentimientos, son personas muy déspotas. Entonces, al referirse a alguien, siempre lo van a despreciar para hablar mal de las otras personas. Esas son las personas que no tienen emociones, ya sea por esa parte cerebral o ya sea porque ellos son así. Su espíritu es así, está alineado a eso. Las personas que hablan mal de otras personas tienen rasgos psicopáticos porque nosotros no podemos evaluar a los demás. Eso es algo que, que no está bien porque es un narcisismo. Yo me siento superior al otro cuando estoy hablando mal de los demás, cuando no es verdad, cuando estoy blasfemando de la otra persona. Incluso si fuera verdad, también no hay que denigrar al otro, hay que respetarlo, porque que nosotros queremos hacer sentir mal a otra persona es porque no tenemos resuelto nuestros problemas o porque realmente lo externo me llena a mí, no Dios. Hay un problema espiritual ahí, hay varios problemas. Entonces, no es bueno hablar mal de los demás,
no van a hablar mal de Dios. Y además que esas consecuencias espirituales traen pobreza, traen muchas cosas. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos que tener buena autoestima. Bien, pastores que decían que no había que tener buena autoestima porque Jesús dijo que hay que poner la otra mejilla. Sí, hay que poner la otra mejilla, pero esto es en situaciones que Dios va a ir mostrándonos a nosotros. Nosotros tenemos que tener una buena autoestima porque Dios se cuida. Y si somos semejantes a Dios, nosotros nos vamos a cuidar. Y vamos a ir trabajando en las áreas de heridas, de rechazo, de abandono, de todas estas cosas. Porque eso es lo que quiere Dios, la sanidad completa. Entonces ahí sí yo encuentro que están equivocados los pastores cuando dicen que no hay que tener una autoestima. Porque todo es en equilibrio. Lo que no hay que tener es una sobreautoestima, que eso es otra cosa. No hay que tener poca autoestima ni sobreautoestima, porque ya le dije la otra vez, los excesos son del maligno. Entonces, hay que trabajar las heridas de abandono, todas las heridas de infancia, de humillación, porque un joven que su padre excelente, un 7, él dijo que tenía los mejores padres del mundo, pero él tenía esa herida de abandono. Eso venía del árbol genealógico que él tiene que sanar. Y él se está trabajando y él es una persona que es un conferencista y habla de todas estas partes psicológicas y espirituales de las heridas de abandono que yo en el banco BBVA los vi en las conferencias. Entonces, nosotros tenemos que estar bien conscientes de que el humano siempre va a querer poner cosas a lo divino, pero al final la palabra de Dios y el consejo de Dios va a permanecer, porque Jesús quiere que tengamos una vida llena de abundancia, y ahí sí está la autoestima. Por eso dijo, ámate, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de ahí, del momento de amarse, uno puede amar a los demás. Es lícito sentir ese dolor, pero también es lícito trabajarse y no hacerle daño a los demás, ni hacerse daño a uno mismo. Y es lícito y nos conviene a nosotros esto de la sanidad. Y ir avanzando en nuestra autoestima, porque como ya le dije, muchas personas que caen presas están en situación de cárcel es por la baja autoestima. Y eso muchas veces aquí vemos que a Ted Bundy lo convenció la mente, el enemigo se le metió en la mente, y cuando la gente tiene baja autoestima, hay incluso hasta una canción que decía que la habían convencido para ir a cometer crímenes. Es más fácil convencer a una persona con baja autoestima porque le hace creer que el robar o hacer alguna cosa pagada por dinero, y ahí está el amor al dinero porque es un amor humano, porque sí, nosotros amamos también la parte divina de la abundancia de Dios y ahí viene el dinero. Entonces eso lo voy a explicar más adelante. Entonces hay que tener una buena autoestima, porque así las personas no van a caer en delito, no van a ceder a que los otros le convenzan a hacer algo malo. Lo principal de todo en esta vida es tener autoestima. Ni una baja autoestima ni una sobreautoestima. Tener la autoestima en equilibrio, como es Dios. Entonces, por eso yo estoy hablando de esto, porque los pastores tienen eh, ahí al maligno. Ahí tienen totalmente distorsionada la palabra de Dios. Le gusta que le guste. Y esa es la verdad, que nosotros tenemos que dar el buen fruto. Y por eso hay muchas personas que están en las cárceles de ellos mismos que están ahí en las iglesias. A veces uno tendería a pensar de que muchos de estos no quieren que la gente tenga autoestima porque sí van a tener a quien ministrar, a gente que saben de las cárceles y todo, pero no. Dios no quiere que la gente pase por eso. Dios quiere que la gente estén libres de caer en la tentación y que den el buen fruto que viene de Él. Entonces, hay que decir la verdad. Y ha sido de obstáculos los que han dicho de que no hay que tener una buena autoestima, porque es el fruto de tener una baja autoestima, cometer crímenes. También que lleguen a la muerte. Abundantes.